Bueno, y ahora tiene la palabra Carlos Alberto Montaner para hablarnos del libro y de la cultura latinoamericana, que es su ha sido el foco de sus estudios de muchísimos años. Contaba hace unos días que no hay nada más peligroso que decir que una persona no necesita presentación. Me pasó a mí y pregunté, ¿por qué? Porque soy muy famoso. Y dijeron, no, porque usted es impresentable. O sea que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, yo conocí a Oscar hace muchos años y me llamó mucho la atención su tesis doctoral, donde demostraba la inevitabilidad del fracaso de las ideas marxistas-leninistas. Mientras las demás personas, pues, o la mayor parte de las demás personas, emitíamos juicios basados en criterios, digamos, cualitativos, Oscar precisaba con datos, con información, y uno es dueño de sus opiniones, pero los datos y la información objetiva es dueña de nosotros. Y eso lo hace muy bien, y ese es uno de los objetivos de este libro de transformación. A mí me parece que toda la vida académica de Oscar se confirma, y las ideas académicas de Oscar se confirman en el caso de Venezuela, un país que ha recibido casi 1 millón de millones de dólares a lo largo de esta revolución, creo que le llaman la revolución bonita. Bolivariana. O bolivariana, pero, bueno, una cosa espantosa. Voy a hacer como, no te preocupes, como Paquito de Rivera, que era un tipo muy ágil de mente, cuando en medio de un concierto sonó un teléfono, dijo, dígale por favor que no estoy. Y salió muy bien del libro. Bueno, yo creo que el principal problema del gobierno de Venezuela y en general de toda este grupo de gente que en América Latina están sistemáticamente empeñados en hundir nuestras economías y nuestros países, es que no entienden la función para la que han sido creados los gobiernos, qué es lo que debe hacer un gobierno y qué es lo que no debe hacer. Hay un decálogo que voy a leer muy rápidamente, de lo que debe hacer un gobierno, que es todo lo que no ha hecho el chavismo. En primer lugar, fomentar una moneda estable. Si la esencia de cualquier transacción es un intercambio económico, desde que desapareció el canje de mercancías por mercancías y se interpuso una moneda para poder hacer los cambios económicos en cualquier sociedad, por supuesto que lo más importante es que esa moneda sea estable, esa moneda se pueda confiar que tenga las funciones para las que existen las monedas, ¿no? Que es, por supuesto, medir la cuantía de la inversión, es de regular la posibilidad del ahorro, es decir, que yo voy a conservar, con esa moneda voy a conservar mis ahorros, no tengo que salir urgentemente a gastar nada porque esa moneda conserva su valor. Hay un elemento que hacían en Mallorca, cuando en Mallorca hubo monarquía, lo primero que tenía que jurar el rey, y los mallorquines son una mezcla curiosa de fenicios, griegos, de gente del Mediterráneo, que saben mucho de economía. Creo que ustedes son medio mallorquines, ¿no? Bueno, pues los mallorquines, lo primero que tenía que jurar el rey para asumir su condición de rey era conservar el valor de la moneda. Después estaban el resto de las cosas religiosas, pero primero, no, con el dinero no se juega, con el valor de la plata no se juega. Y yo creo que ese ha sido uno de los errores grandísimos del chavismo y en general de todos estos regímenes. Luego, ¿cómo se logra conservar el valor de la moneda y cómo se logra efectivamente tener una sociedad productiva? Una de las cosas es, y se sabe,
que los gastos públicos tienen que estar controlados, tienen que ser, es decir, el gobierno tiene que ser austero. Un gobierno manirroto es un gobierno que nos lleva al desastre, que nos lleva al caos, que fomenta, por supuesto, la corrupción. Luego, algo que dijiste tú y que me parece muy, muy importante, que en cuanto a la ética del trabajo, hay que fomentar la existencia de una sociedad responsable, una sociedad que entienda que el resto de la comunidad no tiene la obligación de proporcionarle un modo de vida, que tiene que ganarse la vida. La expresión que existe en castellano de ganarse la vida es una expresión absolutamente con sentido económico. Cuando alguien proclama que solo tiene derechos y no tiene responsabilidades o no tiene deberes que hacer, como pasa en Venezuela, pues están llevando a los países al desastre. Y en Venezuela hay que decir, y en muchas partes de América Latina, que estas cosas también se han oído con regímenes de derecha, de centro, es decir, la idea de que la persona es un desposeído al que hay que entregarle riquezas por su condición, por su sola condición de ciudadano. Eso es un error disparatado. Las personas tienen responsabilidades consigo mismos y con su familia y tienen que ganarse la vida. El cuarto elemento, el cuarto mandamiento de los estados exitosos, crear un clima jurídico seguro. Si no existe un clima jurídico seguro, pues no va a haber inversiones y no va a haber la posibilidad de resolver los conflictos. Los conflictos son inevitables en cualquier sociedad y el Estado debe proporcionar el modo de solucionar esos conflictos, que puede ser dentro de mecanismos del Estado, puede ser en mecanismos que las personas libremente decidan, pero tiene que haber mecanismos de solución de los conflictos y tiene que haber un Estado que le garantice a las personas, aquella frase famosa de Churchill, que cuando te llaman a las 3 de la mañana a la casa, tú sabes que es el lechero dejándote la leche, que no es la policía a detenerte ni mucho menos. El clima político tiene que ser predecible. Si no hay un clima político predecible donde la transmisión de la autoridad esté garantizada por unas instituciones que funcionan, también eso lo que significa es, o lo que genera, cuando no existe eso, lo que se genera es una falta de inversiones, que la gente lo que hace es proteger sus bienes y sacarlos del país como consecuencia de que no hay seguridad de qué va a pasar mañana. La seguridad es básica en cualquier actividad humana. Hay que fomentar la inversión extranjera. Fomentar la inversión extranjera es traer el ahorro de otras personas que han trabajado en el exterior y que quieren ganar dinero con sus recursos, pero para ofrecerles esas posibilidades de inversión tiene que haber tiene que haber garantías jurídicas, tiene que haber una transmisión de la autoridad organizada, tiene que haber una moneda estable. Y entonces vamos a poder contar con las inversiones. Crear facilidades para la generación de empresas. Hay una verdad en el mundo económico que es la cosa más evidente y más sencilla y que mucha gente no acaba de entender y muchos gobiernos no acaban de entender. Una sociedad va a ser próspera en la medida en que tenga un tejido empresarial grande, tecnológicamente avanzado y fácil de acceder por parte del conjunto de la sociedad. Si no existe eso, si no hay ese tejido empresarial, todo lo que estamos diciendo, como dicen los argentinos, es verso. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y leo en tu libro que han cerrado 107.000 empresas en Venezuela. Es decir, en lugar de crear empresas, lo que han hecho es fomentar el cierre de las empresas, ¿no? Ahí tenemos lo que ha pasado. Por supuesto, y sería el octavo de esos mandamientos, dejar que la sociedad elija lo que quiere adquirir. No interferir con los... No puede haber un grupo de burócratas que asuman el rol de
de los ciudadanos y decidan lo que las personas tienen que consumir y a qué precio deben consumirlo. La idea del libre mercado no es un capricho ideológico, es que las cosas son mucho más baratas así y son, además, el consumo de esas cosas es la expresión de la libertad individual, el free to choose que decía el amigo Milton Friedman. El noveno mandamiento sería no cargar al Estado de obligaciones permanentes. La economía, de manera inevitable, es una especie de acordeón que unas veces se expande y está muy bien, y hay un ciclo expansivo donde se crea mucho trabajo, y hay otras veces que se contrae y se reduce la capacidad de consumo, y hay una crisis que muchas veces esa crisis no es generada por las propias condiciones internas de la sociedad, sino porque el petróleo subió o qué sé yo, o el agua desapareció. La cantidad de crisis que hay que no son controlables son enormes. Por eso el Estado no puede o debe tener la menor cantidad de obligaciones permanentes. Cargar a un Estado, a cualquier Estado, de la obligación de sostener instituciones muy costosas como consecuencia de que debe el Estado financiar. El Estado no existe desde el punto de vista económico. El Estado tiene los recursos que le entrega a la sociedad. Si la sociedad no le puede entregar recursos, ese Estado no tiene cómo, o sí tiene cómo, y es una manera destructiva, que es endeudándose, imprimiendo dinero que no tiene ningún respaldo en el aparato productivo, es decir, generando inflación. Todo lo que no debe hacer un Estado. La manera de evitarlo es reducir al mínimo las obligaciones permanentes. Por eso, por ejemplo, los chilenos han hecho muy bien en crear unas cuentas de jubilación personales. No es el Estado el que tiene que asignarle una jubilación a la persona. Es la persona con sus ahorros la que tiene y la que va a garantizarse su jubilación cuando llegue la ancianidad. Por eso, por ejemplo, en el norte de Europa, básicamente en Alemania y en Holanda y en Suiza, también el sistema de salud es un seguro privado que tiene que tener todo el mundo, desde que nace hasta que se muere. Todo el mundo tiene que pagar. Y cuando la persona no tiene dinero para pagarlo, lo paga la comunidad. Pero no es una obligación del Estado, es una responsabilidad, lo cual me parece además desde el punto de vista moral me parece muy bien. Uno es responsable de curarse sus enfermedades y de pagar por sus enfermedades, los demás no son responsables, no tienen por qué pagar nuestras enfermedades, eso es absurdo. Y además, más absurdo es crear esa obligación de carácter permanente. Y por último, y sería la décima o el décimo de estos mandamientos de las sociedades exitosas, invertir en educación no es un gasto, sino es una inversión. Está muy bien invertir en que las personas se eduquen, porque las personas educadas van a ser mucho más productivas. Y además eso sí va a convenir al conjunto de la sociedad. Y dentro de esas inversiones, y ya con esto termino, es mucho más rentable educar a las mujeres que a los hombres, porque educar a las mujeres es la manera de educar a los hijos, y educar a los hombres, que no servimos mucho para eso, quizás si hay que elegir es preferible educar a las señoras. Y con eso termino, Oscar, y pasamos.